Hola, buenos días amigos de Magic Dreams Barcelona. La Plaza Real es una de las plazas más emblemáticas y con más encanto del barrio gótico de Barcelona. Está situada junto a la Rambla. Su estilo es de inspiración neoclásica con un diseño muy simétrico y uniforme, enmarcado por edificios con pórticos y arcos que crean un entorno señorial y armonioso. Fue diseñada por el arquitecto Francesc Daniel Molina, Casamajó, y construida entre los años 1848 y 1859, sobre el solar del antiguo convento de los capuchinos de Santa Madrona, y demolido durante la desamortización. La intención era crear una plaza elegante y moderna dedicada inicialmente al rey Fernando VII. En el centro se encuentra la Fuente de las Tres Gracias, obra de Antoni Rovira y Trías del año 1876. Curiosamente, la plaza iba a albergar una estatua ecuestre de Fernando VII, pero el proyecto se canceló y se instaló esta fuente que representa a las tres diosas de la belleza, la naturaleza y la creatividad. Uno de los elementos más llamativos son las farolas de 6 brazos, diseñadas por el joven Antoni Gaudí, una de sus primeras obras públicas para el Ayuntamiento de Barcelona. En su parte superior destacan un casco alado y un dragón, símbolos característicos de Gaudí y del espíritu modernista que más tarde lo haría mundialmente famoso. Las palmeras reales que decoran la plaza aportan un toque exótico y mediterráneo, contrastando con la sobriedad de la arquitectura neoclásica. Por eso la Plaza Real combina elegancia clásica con un ambiente tropical y vibrante. A lo largo del tiempo, la plaza ha sido un punto de encuentro para artistas, para intelectuales y para los turistas. El antiguo Café Suizo o Suisse fue un famoso centro de tertulias literarias y políticas hasta que cerró. Parte de su espacio lo ocupa hoy el histórico bar Glaciar. Actualmente la Plaza Reial es uno de los lugares más animados de Barcelona, tanto de día como de noche. Sus bares, los restaurantes y los locales de música en directo, como pueden ser el Jamboree, que es un referente del jazz, o el Sidecar Factory Club, que es un referente a nivel de rock, o el Karma, la discoteca Karma, la convierten en un símbolo de la vida nocturna de los barceloneses. Los pórticos, los relieves de barro cocido en las fachadas y la uniformidad arquitectónica refuerzan su carácter elegante y clásico. Además, durante las fiestas de la Mercè, la plaza acoge conciertos y actividades culturales llenándose de color y de música.